Buenas noches, bienvenidos a Especial Espirri. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible que tiene que ver con los posibles pecados de los representantes de una de las instituciones más poderosas de Colombia y el mundo, la Iglesia Católica. La historia de la humanidad está llena de grandes equivocaciones y de grandes esfuerzos por corregirlas. Hace apenas 600 años se creía que la Tierra era plana y afirmar lo contrario podía costar la muerte en la hoguera. Cientos de miles de personas en Europa y el Nuevo Continente murieron en esa misma hoguera durante casi 1000 años, después de haber confesado bajo la presión de terribles e inhumanas torturas, pactos con el diablo y tranzas con demonios que hoy en día la misma Iglesia considera pura superchería. Era la época de la Inquisición. Hace apenas 58 años en Estados Unidos, por primera vez, una mujer negra se opuso a estar segregada en los buses, en los restaurantes o en las escuelas y decidió sentarse en el puesto que le correspondía a una blanca dentro de un transporte público. Comenzaba así la revolución de los derechos civiles en Estados Unidos. Sin ir más lejos, hace apenas 200 años todavía existían, se vendían, se capturaban esclavos negros para trabajar para los blancos. Hace apenas 50 años la mujer colombiana tuvo derecho al voto. Antes se le consideraba inferior a este privilegio. Hace menos de 3 décadas, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud reconoció que el homosexualismo no es una enfermedad, como lo afirman los religiosos. Hace apenas 2 años, el Vaticano afirmó que el purgatorio no existía y hace unos 100 años más se consideraba imposible que una pareja casada se divorciara. La historia de la religión católica ha estado marcada por una constante cacería de brujas. Y las brujas de hoy, por así decirlo, parecen ser los homosexuales. Este es el Papa Francisco, un hombre que en muy poco tiempo ha revolucionado la Iglesia Católica. Un ángel venido a salvaguardar el nombre de una institución envuelta en los últimos años en graves casos de corrupción y de pederastia. Tal vez la figura que necesita el catolicismo para estar a la altura del siglo XXI. Sí, todos los abusos han sido de curas católicos. Francisco, entre otras cosas, ha dicho que la corrupción es el anticristo, declaración que justificaría hacerle un exorcismo completo al Congreso colombiano. Como parece ser un papa de acciones y no de palabras, hace apenas 2 días destituyó con cajas destempladas al cura alemán Franz Peter, cínico personaje para quien el voto de pobreza consistía en comprarse una casa de 40 millones de euros, entre otras cosas. En contravía de políticos, sacerdotes y pastores colombianos que tachan a los homosexuales de pervertidos o enfermos o en el peor de los casos de engendros del demonio, el Papa Francisco ha dicho que Dios nos ve a todos como iguales. Declaración que debe tener al procurador pensando en cómo destituir al Papa. El Papa Francisco se ha convertido en una voz nueva y fresca para una Iglesia católica que ha tenido que hacer varias mea culpas en los últimos tiempos ante verdades que no pudieron ocultarse más. Este es el padre Tony Walsh, uno de los curas más populares en la historia de la ultracatólica Irlanda del Norte. Por años, Walsh fue denunciado ante sus superiores por abusar sexualmente, se cree, de más de 200 niños en diferentes parroquias. Ante el silencio de su arzobispo, Desmond Conwell, Walsh, que no fue castigado por la Iglesia, sí fue castigado por la justicia irlandesa, que lo condenó a 123 años de prisión por el delito de abuso sexual. Pero si el caso de Walsh es horroroso, el del padre Murphy del Instituto para Sordos St. John's en Milwaukee, Estados Unidos, es aún peor. Aunque este sacerdote fue acusado por decenas de víctimas, la Iglesia se negó a investigarlo. Se limitó a transferirlo y su caso quedó en la impunidad. Murphy murió de viejo y en libertad. Pero después de muerto, y por culpa de sus acciones, se abrieron en Estados Unidos procesos legales contra el Papa y la Iglesia Católica en general. Antes de estos 2 escándalos, en especial el del padre Murphy, la Iglesia Católica siempre afirmó que la pederastia era un problema de casos aislados y que las acusaciones eran hechas por enemigos de la institución cristiana. Pero según los testimonios de personas que desde el interior de la misma institución católica han sido testigos e inclusive expertos designados para lidiar con este problema,
¿Todos ellos monjes o sacerdotes católicos? Esta situación va mucho más allá de simplemente unas pocas manzanas podridas. Él es Patrick Wall, quien fue monje benedictino católico de seminario por 12 años. Mi nombre es Patrick Wall. Tengo 48 años. Yo fui un romano católico cristiano, monje benedicto por 12 años. Durante esos 12 años serví como monje y sacerdote. Trabajé en muchos casos de abusos sexuales a niños. Y con esa experiencia llegué a la conclusión de que en 1998 la institución en sí misma estaba corrupta desde sus entrañas. Y la única forma que yo podía seguir adelante con mi vida era salirme de la iglesia. Trabajé con muchos abogados civiles y con muchos fiscales civiles. Y trabajé en más de 2.000 casos desde el 2002, desde Australia hasta Alaska e Irlanda. Pienso que el número de casos son bastante estáticos, que a duras penas el 6% de los sacerdotes católicos han abusado de un menor en su vida. Así que no importa si fue hace 30 años o si fue hoy. En el mismo número, depende de si la ley es favorable o no, y ahí es cuando nos daremos cuenta realmente cuántos son. En los últimos 15 años han habido 6.191 sacerdotes que públicamente fueron acusados de abusar sexualmente de un menor, desde 1950 hasta el presente. Así que hoy en día sabemos más de 6.000 perpetradores en la Iglesia Católica. El número real indica que la mayoría de los perpetradores abusaron de 50 a 100 niños en su vida. Tú puedes sacar la cuenta. Son 6.000 y 50 es el denominador. Se ha descubierto que desde 1947 existe una orden con el trabajo específico de regenerar padres con problemas de pederastia. La Iglesia Católica Romana tiene docenas de centros de tratamiento alrededor del mundo, ya sea en Inglaterra, o en Colombia, o en California, en Washington, en Italia. Cerca de Roma hay un centro de tratamiento. Básicamente, en donde hay una iglesia católica romana, una diócesis, hay un centro de tratamiento. Hay muchas órdenes religiosas que fueron creadas solo para tratar curas que abusaban sexualmente de niños. ¿Será que se necesita una fundación así en casos aislados? En los Estados Unidos sabemos que $3 billones han sido invertidos por la Iglesia. Con este problema de abuso sexual de menores, gastan una tremenda cantidad de dinero en sus abogados, tratando de defender lo indefendible. Se conoce hoy también la existencia de un código llamado el Código Omerta, una especie de ley del silencio que impide a los miembros de la Iglesia hablar sobre cualquier escándalo. La Iglesia Católica está profundamente comprometida y amarrada al voto de silencio. Es una sociedad secreta y especialmente la vida sexual de obispos, cardenales y curas han sido muy preservados de manera secreta y en los últimos 20 años, por lo menos en los Estados Unidos, se han ventilado las cosas. Somos mucho más conscientes que los obispos y cardenales y curas tienen vida sexual, a veces homosexual, a veces con mujeres y a veces con niños. Algunas de esas actividades logran entrar a la prensa nacional e internacional. Mientras en Estados Unidos, Alemania, Bélgica, se ha logrado desenmascarar y castigar a los perpetradores, en algunos países, especialmente los del tercer mundo como el nuestro, se sospecha que el encubrimiento y el temor por parte de las víctimas es total. En Colombia las denuncias son mínimas. ¿Será porque tenemos muy dignos representantes? Ojalá así sea. ¿O será porque en un país como el nuestro es aún más difícil denunciar? Al igual que en muchos casos de abuso o violación a mujeres y niñas, en el caso de los niños, estos muchas veces callan porque el abusador, en este caso un sacerdote, los hace sentir culpables, cómplices o utilizan su figura y su autoridad para hacerles creer que lo que el cura pederasta les pide es un designio divino. Muchos casos en los que he trabajado es que el padre le dijo al niño, te estoy mostrando cómo Dios te ama. Y muchas veces con mujeres, oh Dios, te ama tanto y Dios me está diciendo que te muestre su amor. Digo, eso es terrible, terrible. Eso, usando la religión como disculpa para este comportamiento. Te estoy haciendo este bien. Mentiras, mentiras, mentiras terribles. Según Patrick Wall, en los casos de Murphy y Walsh, la posición de la Iglesia fue de un vergonzoso encubrimiento y negación hacia las víctimas. El caso del padre Murphy es el típico caso que la gente no logra entender. Ocurrió en Milwaukee, Wisconsin, pero es exactamente el mismo tipo de abuso que ocurrió en Verona, Italia. Lo que hizo el padre Murphy es especialmente convertirse en el sacerdote que va a las escuelas a engañar a niños, y estos niños realmente no se pueden defender por sí mismos, ni física ni verbalmente, como los niños de los que el Murphy abusó por más de 3 décadas. Hubo reportes múltiples en esas 3 décadas, pero ninguna persona hizo algo por detener al abusador. Entonces, ¿qué hacemos con los cientos de víctimas del padre Murphy?
El padre Murphy empezó a abusar de menores de edad alrededor de 1950 en la escuela para niños de sordos de Wisconsin, manejada por la Iglesia Católica. Él era el director. De lo que sabemos, él abusó de 200 niños en 30 años y nunca paró. Incluso en la Santa Sede, el cardenal Ratzinger, quien fue después el Papa Benedicto XVI, tuvo esa información, pero igualmente siguió rechazando estos actos y se abstuvo de destituirlo de la Iglesia Católica Cristiana. Entonces, cuando el padre Murphy murió a finales del 2000, murió con la dignidad de un sacerdote católico y romano, y lo enterraron en el cementerio de la catedral en Roma, sin que sus crímenes fueran conocidos por el público. Pero el que se convertiría en el golpe más difícil para la institución católica y su posición frente a la pederastia sería el caso de este hombre, Marcial Maciel Degollado. Uno de los jerarcas más importantes de la institución católica en los últimos tiempos. El padre Maciel. Maciel es uno de los clásicos perpetradores, sacerdotes en la historia de la Iglesia Católica. El padre Maciel empezó su pequeña orden religiosa en México, llamada los Legionarios de Cristo, y alrededor del año 1960, la Santa Sede ya sabía que el padre Maciel abusaba sexualmente de menores y que también abusaba de las drogas. De hecho, en un punto fue destituido de la cabeza de la Legión de Cristo en 1960 y después fue reincorporado, y que abusaba de los seminaristas en el seminario de la Legión de Cristo y que también abusaba de las drogas. Ellos seguían esperando que volviera a la orden y que volviera como sacerdote. Una cosa que el padre Maciel hacía mejor que cualquier otro sacerdote en todo México, o quizás mucho mejor que cualquier otro sacerdote en Norteamérica, era recolectar dinero. El padre Maciel tenía más plata que Dios. El padre Maciel daba regalos increíbles, lujosos regalos a diferentes personas en toda Roma. En orden de protegerse a él mismo, el padre Maciel fue seguramente el mejor reclutador de seminaristas que yo he visto. Entonces, él hizo dos de las cosas que pocos sacerdotes han hecho. La número 1, tener demasiado dinero. Número 2, reclutar muchos nuevos sacerdotes, y eso fue lo que lo hizo absolutamente intocable. Visto casi como un santo en vida, gran benefactor y recaudador de millones de dólares para el Vaticano a través de los niños de la Legión de Cristo, organización fundada por él, Maciel era un hombre tan importante que se codeaba con los poderosos. Es el caso del mismísimo Carlos Slim, el multimillonario mexicano, considerado el hombre más rico del mundo durante muchos años, poseedor de muchos negocios en Colombia. Marcial Maciel, uno de los favoritos del Papa Juan Pablo II, fue señalado desde los años 50 por conductas sexuales abusivas, actos de fraude y extorsión, por tener hijos a quienes había negado la paternidad y muchas otras cosas. Sin embargo, estos señalamientos y sus subsecuentes investigaciones fueron detenidas o escondidas durante muchísimo tiempo. Entonces, todos los reporteros de crímenes, abuso sexual a niños, en 1950, en 1960, en 1970, en 1980, en 1990, llegaron a Roma. Ellos miraban para otro lado porque él tenía dos cosas que ellos querían: dinero y personas con vocación. En 2004, Maciel, presionado por las acusaciones, debió abandonar la dirección de los Legionarios de Cristo hasta que Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, autorizó a reabrir el caso. Pocos años después, el mismo Ratzinger, ya convertido en Benedicto XVI, decidió archivar el caso con el argumento de que Maciel estaba viejo y enfermo. El comunicado del Vaticano decía, entre otras cosas, abre comillas, después de estudiar cuidadosamente los resultados de una investigación, cierra comillas, se invita a Marcial Maciel a, abre comillas, retirarse a una vida reservada de oración y penitencia y a no cumplir con su ministerio público. No se dieron más detalles. El padre Maciel tuvo por lo menos 3 hijos de 2 madres diferentes y operaba en múltiples relaciones de pareja. Operaba como jefe de una orden religiosa. Le dijo a algunas personas que era agente de la CIA. Él probablemente estaba completamente desconectado. Puede ser por el uso de las drogas. Todo lo que podemos saber es que fue uno de los más grandes criminales en la historia de la Iglesia Católica en el siglo XX. Finalmente, en el 2010, la Legión de Cristo tuvo que reconocer a los hijos de Maciel y sus actos de abuso sexual. Una investigación del mismo Vaticano
terminó aceptando que los gravísimos y objetivamente comportamientos inmorales de Marcial Maciel habían sido confirmados por testimonios incontrovertibles. Maciel hizo absolutamente todo tipo de actos sexuales, cualquier bestialidad conocida por Dios. Y esa información está disponible. Estuvo disponible para Juan Pablo II y de todas maneras escogió no intervenir ni parar al padre Maciel. No hubo castigo. Tan solo se le solicitó a Maciel abandonar la Legión de Cristo y retirarse, hasta la muerte de este papa beatificado. Pero una vez fallecido Juan Pablo, la misma iglesia abrió una investigación que junto con otras concluyó que Maciel, más que un hombre de Dios, era un adicto a la morfina, consumado pederasta y abusador sexual. La antropóloga María Paloma Escalante encontró que Maciel les hacía creer a los niños que padecía una extraña enfermedad y que necesitaba de una muestra de semen para los exámenes, y que los niños tenían que ayudarle a extraerse. Hay que decir que los abusadores tienen dos tipos de comportamientos hacia los niños: la violación, conocida en inglés como rape, y la palpación, contacto en zonas erógenas y genitales sin penetración, conocida en inglés como molestation. Violación, según la definición, es una intrusión sexual, ya sea con objeto natural o innatural, en uno de los orificios de un pobre niño. Y palpación puede ser con o sin penetración. Tocar también es abuso sexual, sí. Por ejemplo, tocar dentro de la ropa, fuera de la ropa, los genitales o cualquier otro orificio del cuerpo. Tal vez la historia colombiana haya tenido sus propios Marcial Maciel. Al menos hay un caso que se pudo haber solucionado, pero que se quedó en el misterio porque la Iglesia Católica lo prescribió. Es el caso del sacerdote boyacense Efraín Rosso, nacido en 1928 en Chiquinquirá, Boyacá. Al igual que Maciel, Rosso, de origen humilde, fue trasladado a la capital en busca de una mejor educación. El padre Rosso tendría su influencia religiosa gracias al padre Ángel María Olarte, su profesor de religión, en el Colegio Nacional de San Bartolomé, donde estudió en la infancia. El padre Rosso escuchó la voz de su vocación y decidió crear en Colombia un colegio seminario, colegio que albergó a cientos de seminaristas en Colombia por muchísimos años. El padre Efraín Rosso se hizo popular y su reconocimiento venía de la mano con su afición por el ciclismo, deporte con el que consiguió ganar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Guatemala en el año de 1948. La primera medalla que obtenía Colombia en una competencia internacional. Luego de su ordenamiento como sacerdote en el año 53, Rosso dejó de competir profesionalmente para dedicarse a su labor como educador de seminaristas. Años después, el padre Rosso se encontraba en Estados Unidos estudiando una maestría en educación y psicología, y durante esa estancia en el país del norte habrían ocurrido los vejámenes sexuales de los que fue acusado. La acusación fue grabada en este video, que salió en el año 2007, donde el padre Rosso confiesa haber cometido esta clase de conductas inapropiadas con su sobrino Ernesto Rosso y con José Antonio Tavera. Durante el tiempo que Ernesto Rosso vivió conmigo, yo abusé sexualmente de él. Él tenía como 14 años en ese momento. Luego de la publicación de la confesión del padre Rosso, la Iglesia emitió un comunicado donde expresaba el cardenal Pedro Rubiano, abro comillas, que no hay pruebas ni denuncias que involucren al cura Rosso en ningún episodio de abuso sexual y que están esperando a que pase la tormenta de los medios para presentar ante los tribunales las pruebas que así demuestren la inocencia del clérigo. Y además afirma, abre comillas de nuevo, que el polémico video en el que el padre Rosso confiesa haber violado a un menor fue manipulado por un hermano y un sobrino del sacerdote con el fin de buscar dinero con una demanda que cursa actualmente en Los Ángeles, Estados Unidos. A diferencia del caso de Maciel, que tuvo una conclusión, así fuera, después de muerto el culpable, en el caso del padre Efraín Rosso, la Iglesia colombiana dijo en un comunicado que, vuelvo a abrir comillas, de acuerdo con el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Bogotá, los delitos, falsos o verdaderos, prescribieron, ya que es difícil establecer las circunstancias en las que se cometieron las supuestas violaciones, a pesar de que hay un testimonio visual en el que el padre Rosso confiesa su abuso. Por tal motivo, fue cerrada la investigación y declarado inocente.
A pesar de que intentamos conseguir una declaración por parte de la Iglesia sobre los hechos ocurridos con el padre Rosso, el actual secretario de la Conferencia Episcopal nos dijo no conocer el caso del padre, ya que por esa época se encontraba fuera del país, y nos dijo también que no conocía lo ocurrido ni sabía el paradero donde se encuentra el sacerdote en estos momentos. El caso del padre Rosso quedará para siempre como un misterio, ya que, como dice la carta, los delitos, abre paréntesis, ciertos o falsos, sucedieron hace demasiado tiempo. Curiosamente, aunque en Colombia muchos no saben del caso del padre Rosso, Richard Sipe, en los Estados Unidos, sí había oído hablar de él. La iglesia sabe de muchos abusos sexuales. De hecho, sé que había un cura colombiano en Los Ángeles y abusó de todo tipo de jóvenes y niños, y él fue a prisión por un tiempo y luego fue deportado a Colombia. No sé si siga siendo cura o no, pero hay muchos curas que son enviados a las Filipinas o a México o a Italia para cubrir su rastro. La iglesia sabe, los obispos lo saben, sí lo saben, y dicen, no sé dónde están, no sé qué se hizo, y muchas veces pagan por sacar al padre del país. Eso pasa por acá, de pronto también pasa en Colombia. Yo creo que la Iglesia Católica seguirá existiendo. Creo que está pasando por un tiempo de tremenda purificación. No puede existir como una sociedad secreta, como una sociedad aristocrática. A pesar de que viven como aristócratas, como grandes carros y palacios y anillos ostentosos. Pero eso no es lo que se debe tratar la Iglesia Católica. Que la Iglesia es la gente. Eso es lo que está cambiando y continuará cambiando y reformando la Iglesia. Con estos antecedentes, entramos al caso que nos ocupa hoy, el que podría convertirse en uno de los escándalos más polémicos de la Iglesia Católica y del Congreso colombiano. El caso de un hombre de Dios convertido en un hombre del pueblo acusado del delito de pederastia. Él es Jaime Alonso Vázquez Bustamante, un hombre de Dios, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica de Oriente, pastor espiritual de los católicos de San José del Guaviare, que colgó la sotana y los hábitos para convertirse en padre de la patria, un hombre del pueblo. Jaime Alonso Vázquez Bustamante fue elegido a la Cámara de Representantes por el departamento del Guaviare en el año 2011 con 3.841 votos. Según algunos de sus feligreses y electores, es o era un hombre al servicio de la comunidad. Sin embargo, desde hace 3 semanas, el buen nombre de este representante de Dios y de la patria se sostiene frágilmente sobre una línea muy delgada. Según columna del periodista Daniel Coronel, uno de los más respetados del país, este sacerdote y representante habría abusado sexualmente durante varios años de este hombre, Francisco Javier Borges, hoy casado y mayor de edad, pero que según sus testimonios habría sido utilizado como juguete sexual por este sacerdote y político junto con su hermano desde la edad de 13 años. Que si los llevamos a términos homofóbicos, serían lo que este otro padre de la patria llamaría: ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental. Me perdonan, pero no puedo yo convertirme en vocero de esa clase de uniones que llevan a esa clase de excesos. Si estos sacerdotes tienen inclinaciones homosexuales, debería ser parte de su vida privada. Independiente de su deber moral con los feligreses y con su institución, un tema así no debería ser ventilado en público. Al fin y al cabo, la Constitución nos garantiza a todos, incluyendo a los sacerdotes, el libre desarrollo de su personalidad, lo cual incluye su orientación sexual. El problema sería si estos sacerdotes efectivamente sostuvieron relaciones sexuales con Francisco cuando éste era apenas un niño. En ese caso, sí se incurre en un delito. Más allá del juicio de la Iglesia, es un juicio de la Constitución y la ley. Lo que se trata de probar ahora por parte de la justicia colombiana es si estos hombres de Dios efectivamente abusaron de este otro hombre cuando tan solo era un menor de edad, o si solo se trataría de un trío de amantes protagonistas de un escándalo de por sí bastante sórdido. En un país donde la Iglesia Católica y los sectores de derecha se empeñan, inclusive por encima de la ley, en permitir que los homosexuales puedan tener el derecho al matrimonio civil. Terrible ironía de que una de las banderas
del representante Jaime Alonso Vázquez Bustamante sería precisamente el castigo a los sacerdotes pederastas. Una increíble tragicomedia político-sexual y religiosa que demuestra una vez más la increíble doble moral de algunos dirigentes del Estado y de la Iglesia. Especial Spirri presenta Iglesia y homosexualismo, durmiendo con el enemigo. Esta es la Iglesia del Divino Niño, un templo católico ubicado en una esquina de San José del Guaviare, una ciudad levantada en medio de la selva a 400 kilómetros de Bogotá. Este lugar habría sido el escenario de la terrible y sórdida historia que Francisco afirma haber vivido desde que era tan solo un niño. Esta es la Iglesia del Divino Niño. Acá fue donde por primera vez conocí a los acólitos, los muchachos que mencioné, y donde fue la primera violación de parte del padre Jaime Alonso Vázquez Bustamante, quien es hoy actualmente congresista. La historia de este supuesto triángulo pasional se convierte en otro de los escándalos que ha sacudido a la Iglesia Católica en los últimos años en Colombia. Una iglesia de por sí ya desprestigiada por los innumerables casos de pederastia que se han presentado en el mundo y sobre la cual el Papa Francisco ha tenido un giro inesperado, afirmando que se debe ser más tolerante con los homosexuales. Entre otras cosas, ha dicho Francisco que la corrupción es el anticristo. Para ser más precisos, ¿cuánto mal hacen los corruptos en la comunidad cristiana? Que el Señor nos libere de caer en ese camino de la corrupción. Son el anticristo, están en medio de nosotros, pero no son los nuestros. Cierro comillas. Declaración que justificaría hacerle un exorcismo completo al Congreso colombiano, incluyendo algunos de sus senadores católicos y conservadores. Pero mientras en Colombia las banderas de la Procuraduría y de la Iglesia Católica parecen ir hacia el otro lado de las del Papa Francisco, de ser real la historia de Javier Francisco Bohórquez, estaría destapando un delito de abuso sexual cometido por un sacerdote que además es representante a la Cámara, padre de la Iglesia y padre de la patria. Según su relato, esto habría ocurrido cuando tenía 13 años. El padre Jaime Vázquez empieza a sobarme, me sentía fastidioso, mas sin embargo este señor nunca permite que yo pueda levantarme de donde estoy, siempre me tiene, incluso siento que me va a partir como el cuello de tenerme ya así prensado contra el colchón, y es donde yo siento como si me hubieran pegado, me hubieran cortado, me hubieran cortado con algo. Según la versión de Francisco, él habría sido utilizado como esclavo sexual por parte de este sacerdote, quien además se lo habría entregado en calidad de regalo a su hermano, con quien compartiría los mismos oscuros deseos. Mi hermano del padre Jaime Vázquez, sometiéndome a unas depravaciones peores que las que su hermano hizo en el primer momento, tanto así que cogió un cordón de los que ellos se amarran a la ropa, a la sotana, y me lo puso en el cuello como si yo fuera un animal, como una vaca. Alcanzando la quinta esencia de la hipocresía, dos hermanos que juraron castidad, pobreza y obediencia, presuntamente se habrían entregado al desenfreno sexual en medio de constantes y sórdidas relaciones homosexuales durante más de 16 años, con este hombre hoy denunciante, que solo hasta hace unas semanas rompió el silencio y decidió denunciarlos ante la Fiscalía. Días después de las acusaciones, los hermanos Vázquez Bustamante dieron estas declaraciones. Y no he cometido delitos, soy humano, soy pecador, pero no he cometido delitos. En el artículo de la revista Semana tratan de imputarnos unas perversidades que riñen con la historia nuestra en el Guaviare. Una primera, que Francisco Javier fue el regalo sexual que mi hermano Jaime me dio cuando yo me ordené sacerdote, va a ser 16 años. Una segunda perversidad que
tenía que continuar siendo una especie de esclavo sexual nuestro, si no, le matábamos a su esposa, a sus niños, a su mamá y a él. La historia nuestra del Guaviare refleja una historia de servicio a la vida, de servicio a la reconciliación, de servicio a la paz y de servicio a los derechos humanos. El escándalo se avivó aún más cuando se dieron a conocer diferentes grabaciones de conversaciones telefónicas y videos como este, donde se aprecia a Javier y a otro hombre, presuntamente el padre Carlos Vázquez, sin ropa, en lo que parece un encuentro sexual. Claro, esto podría ser apenas la punta del iceberg. Y yo tenía muchas ocasiones que desgasar la voz y hablarle a él y llamarlo a Carlos Fernando Vázquez, llamarlo Vanessa, Lady, Mariana. Muchas veces tenía que decirle estos nombres para que él se sintiera bien. ¿Le pasa la mamita? Sí. ¿Quién es? Carly, señor. ¿Aló? Aló, mamita. Hola, reina, ¿qué ha hecho? ¿Cómo estás? Bien, mamita, ¿y usted? Extrañándola, feliz año, mamita. Dios le pague, mamita. Ante todo, para ponerle a hacer un chocolate bien rico. ¿Cuándo vas a venir? Yo voy a ir, mamita. Vas a venir, pero tiene que ser dispuesta a que yo le dé más pelita a usted. Puro pelado. Usted, yo soy su esclavo, yo. Yo tuve que aprender una serie de códigos, por decirlo así, de frases cuando nos comunicáramos por teléfono, para que él así, como él era una persona pública, él me decía que él no podía tener, que nadie de pronto fuera a descubrir lo que pasaba. Por ejemplo, cuando hablaba de los papeles o documentos, él se refería a los condones. Cuando hablaba del bolígrafo, se refería al miembro viril. Yo voy a hacer entonces lo imposible para salir de una vez. Usted mirará, listo. ¿Usted tiene papeles? Sí. No. Ya. ¿Yo saldría a buscarlo? Sí. Luego de este episodio, el ilustre representante y sacerdote Jaime Alonso Vázquez cerró su oficina por unos días. Al parecer, mientras el foco del escándalo nacional migraba hacia otros ilustres padres de la patria, como el concejal de Chía, Carlos Martínez. Por más que lo invitamos a participar en este programa en reiteradas ocasiones, no fue posible que nos atendiera. Al parecer, sus múltiples compromisos con el legislativo no le dejan ni un respiro para responder nuestras preguntas sobre las acusaciones de Francisco Javier Borges. Muy ocupado, lo vimos en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes durante la aprobación del presupuesto nacional y el referendo por la paz. Todo esto mientras la Comisión de Ética a la que él pertenece y no ha dado muestras de querer renunciar, le abrió una investigación por este caso que lo puso en el ojo del huracán. De otra parte, su hermano, el padre Carlos Vázquez, fue suspendido de la iglesia mientras se realiza la investigación. Y aunque concretó una cita para entrevistarse con nosotros, nunca la cumplió. Pero ¿quién es este hombre de 29 años que tras 16 supuestos años de abuso rompió el silencio y decidió hablar? ¿Por qué se mantuvo callado tanto tiempo? ¿Por qué, a pesar de tener 4 hijos, solo ha trabajado durante algunos meses en todo este periodo? Francisco Javier Borges creció en el barrio El Porvenir de San José del Guaviare. Aún sus vecinos recuerdan la difícil situación económica de su familia. Yo los conocí cuando hace muchos años, como unos 12 años. Eran pobres, la vieja era viuda y el chino mantenía por ahí caminando y a veces iba a robar mercados a la plaza para ayudarle a la mamá. Aquí vino a robar, una vez robó un par de zapatos para venderlos, aquí en la casa mía. Vivían muy pobres. Mi madre, en lo poco que ella se desempeñaba, pues no nos alcanzaba para el sustento, entonces carecíamos de mercados, muchas veces teníamos que aguantar hambre. Los vecinos muchas veces le colaboraban a mi mamá, la conocían como la viuda y pues hermano, era una situación terrible.
Yo mirándome así, yo me acerqué allá a donde ese señor Jaime y le pedí una ayuda a él y le comenté de lo de mi hijo, que él me estaba cogiendo vicios de coger cosas ajenas y que yo no quería que mi hijo siguiera con ir haciendo más cosas más graves. Pues mirando esto, dijo, yo le puedo ayudar, le puedo colaborar con comida, me dijo. Pero primero me lo trae para yo verlo, conocerlo, a ver qué trabajos puede hacer él. Ese día, Javier habría conocido al que en ese momento era el director de la Pastoral Social de San José del Guaviare, el respetado padre Jaime Alonso Vázquez. Él tenía 12 años cuando yo lo llevé allá donde el padre Jaime. Él lo cogió de donde estaba él en el escritorio y lo hizo sentar así casi, sí, en las piernas, como yo. Y entonces lo sobaba, le sobaba la cabeza, le sobaba los bracitos, la espaldita. Me dijo, doña Dalia, su hijo, este niño es muy inteligente y yo lo puedo dejar acá para que me limpie las vitrinas, limpie la droga. 10 años después y en el momento más álgido del escándalo, Francisco Javier regresa por primera vez al lugar donde transcurrió su infancia. Como si el tiempo se hubiese detenido, la casa donde creció en medio de dificultades económicas revive los recuerdos. Aún le espera un largo camino para que la justicia diga si sus palabras y acusaciones son ciertas. Esta es la catedral principal de San José del Guaviare. Incluso ahí, siendo menor de edad y acólito, una vez el padre Carlos Fernando Vázquez, dentro de la iglesia, en la sacristía, me sometió a tener relaciones sexuales con él. Me tiró al piso donde queda el cajoncito de las hostias y los vinos, y ahí abusó de mí. Camina hoy con cautela por las calles que conoce bien. Según su testimonio, ha sido amenazado desde hace varios años. Hoy más que nunca teme por su vida. Su familia está escondida en algún rincón del país. El mismo padre Carlos Fernando en repetidas veces me decía que por ejemplo él era sino hacer una llamada y me mataba en caso de que yo me pusiera de bocón o que comentara cualquier situación de la que yo ya había vivido con ellos. Una de estas supuestas conversaciones con el sacerdote también habría sido aportada por Francisco a la fiscalía. Por la mañana, cuando hablamos, me dijo que prácticamente amenazó prácticamente que ellos manda a matar con los manazos y que no hay que eso es lo que me dijo. Vamos, que te quisieras hablar, que quisieras verlo. No hay morir la boca. Hace 3 años, la diócesis de San José del Guaviare recibió llamadas anónimas denunciando al padre Carlos Vázquez. Sin embargo, no se abrió ninguna investigación formal. El más alto jerarca de la iglesia del departamento, Monseñor Francisco Nieto, también recibió varias llamadas anónimas de Francisco, pero solo hasta hoy, sin citas ni conversaciones previas, lo conoció y respondió a algunos de sus cuestionamientos. Pero yo a usted en un momento le dije que tenía, porque si en la iglesia se conocía antes de que de pronto yo hubiera denunciado ante la fiscalía, esta gente me iba a matar. Y te dije que fueras a la fiscalía y que incluso si eras menor de edad vinieras con uno de tus papás o lo que sea y que yo te ayudaba, ¿o no lo dije? Porque yo a usted siempre le dije que yo ya era una persona adulta. Yo estoy dispuesto que si eso es verdad, y por eso se abrió la investigación, de inmediato salen del sacerdocio. Pero si no es verdad, es muy doloroso. Por eso he estado siempre en una actitud de acogida. Mire, yo a usted, si eso llega a ser verdad, lo dije a los periodistas, ¿qué es lo que hago? Pedirles perdón, y ya se lo estoy pidiendo, así hubiera sido adulto, porque un sacerdote no debe estar involucrado en estas cosas. Pero si usted realmente está mintiendo, es muy doloroso y le ha hecho mucho mal a la iglesia, mucho mal a todos. Yo no me estoy metiendo, pero yo qué hago si a mí me sucedió... Yo no estoy recriminando.
no te estoy recriminando ni... Pero incluso siento como si usted estuviera diciendo que yo estoy mintiendo. Sí, pero en algunas cosas mintió, porque a los periodistas no les dijo que yo le había dicho que lo acogía, que lo recibía. No, señor, yo lo dije. Usted es una persona que me brindó, pero cuando usted me dice a mí que solamente ellos, o sea, no había un castigo... Y lo más grave, jamás me dijo su nombre. Jamás. No, yo no se lo dije. Ah, bueno. Voy a sospechar de los... que la iglesia... Escúchame un momento. ¿Hubo alguna cosa? No. Los sacerdotes famosos por su servicio, por su entrega, por sus maneras de actuar. Esto de la vida privada nunca lo supe. Si llega a ser verdad, repito, deben castigarse porque son ciudadanos colombianos, y eso fue lo que te dije por teléfono, no más. Yo creo que es suficiente, y yo quisiera realmente decir con todo agradecimiento a los medios, pues que le pido perdón a este joven. Otra vez el tema de la pederastia pone a la iglesia en la picota pública. En 2011, por primera vez la iglesia colombiana fue condenada por un caso de este delito. Nosotros tenemos una conciencia clara de una cero tolerancia contra cualquier cosa de pederastia, de abuso de niños, y en eso estamos trabajando fuertemente, y pienso que lo hemos ido pues logrando y manifestando en hechos concretos. El Tribunal Superior de Ibagué condenó a la diócesis del Líbano, Tolima, a pagar 430 millones de pesos a 2 menores de edad víctimas de abuso sexual por parte del sacerdote Luis Enrique Duque Valencia, quien fue condenado a 18 años de cárcel. 430 millones de pesos que tal vez serán pagados de las limosnas de los creyentes. De otro lado, en 2007, la denuncia por pederastia al padre Efraín Rosso fue archivada por el Tribunal Eclesiástico de Bogotá. Una decisión para muchos absurda, que se dio argumentando que habían pasado más de 20 años entre el momento de los abusos y la fecha en que los afectados interpusieron la denuncia. Decisión que no deja de ser discutible, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica de Alemania, Italia y otros países están condenando y aceptando casos de hace 20 y 30 años. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? ¿Será procedente interponer una acción legal tras 16 años de cometido el presunto delito? ¿O será que, como en el caso del padre Rosso, el tema será archivado? Yo pienso que ha habido como una campaña simplemente para mostrar uno u otro caso que van apareciendo, y nos olvidamos más bien de la gran cantidad de personas que hay haciendo el bien y entregados por los demás. Entonces es lo que decimos, que un árbol que se cae en medio de un bosque hace más ruido que todos los árboles que silenciosamente están allí. Como seres humanos de pronto pueden llegar a fallar, que tristemente nos muestran los que fallan, y eso nos duele a todos y nos ayuda de verdad a encauzar más nuestra fuerza para que la iglesia se transparente cada vez más. Lo cierto es que en las conversaciones telefónicas que presuntamente sostuvo Francisco con uno de los hermanos Vázquez Bustamante, podría estar la prueba que daría luz sobre si se incurrió o no en el delito de pederastia. Yo tengo una grabación donde el padre Carlos Fernando Vázquez reconoce que yo, cuando era pequeño, fui sometido por ellos. Que yo hago lo que usted quiera. Bueno, tenga comido mi chiquito, yo también puedo. Claro. Bueno, sí, claro. La investigación apenas comienza. La Fiscalía adelantará las pesquisas del caso en lo referente al sacerdote Carlos Vázquez y compulsará copias a la Corte Suprema para que esta corporación decida si procede o no a abrir un proceso penal contra el representante Jaime Vázquez. En los últimos días conocimos a Juan Carlos Peña, un joven que también asegura que fue víctima de acoso sexual por parte del sacerdote Carlos Fernando Vázquez, cuando era profesor de religión y filosofía en San José del Guaviare. El padre Carlos Fernando Vázquez fue mi profesor de filosofía en el año de 1998 en el Colegio Santander de la ciudad de San José del Guaviare. Iniciando año escolar, empezó a acosarme todo el año, me lo encontraba en las áreas del colegio, siempre me sacaba su pene, me invitaba a un lugar lejano de San José que se llama Ciudad de Piedra, decía que quería hacerme el amor, me hacía ver frecuentemente sus erecciones durante los espacios que me lo encontraba en el colegio, en el baño, detrás del aula, detrás de los salones. Bueno, en fin, siempre lo esquivé, pero pues desafortunadamente durante el año escolar siempre tuve que encontrármelo, pues él
dictaba religión y filosofía en otras aulas. Luego de dar declaraciones en una cadena radial, fue amenazado a través de un correo electrónico. Compañero, conocemos sus ganas de denunciar. Le advertimos por este medio, el que sea, quede un paso atrás. No aceptamos su denuncia porque hubo muerte política del representante Jaime Vázquez y así muerte para usted, los suyos y los otros chinos que quieran seguir su ejemplo. Lo vamos a vigilar, no importa dónde viva o dónde se esconda. Lo buscamos donde sea. Cuídese, chino, y cuide sus palabras. No vamos a dejar que el gobierno lo proteja porque todos son corruptos y usted se va a dejar utilizar para la televisora. No le perdonamos la denuncia que usted hizo porque le dañó el camino a nuestros amigos. Está clara la advertencia. Atentamente, Z. Calamar. ¿Verdad o mentira? Al igual que en el caso de Francisco Bohórquez, la justicia tendrá la última palabra. Muy bien, la gran mayoría de los colombianos hemos nacido bajo la religión católica, es la religión mayoritaria en nuestro país, la heredamos a través de la evangelización con los españoles que conquistaron estas tierras, masacraron y destrozaron las comunidades indígenas para hacerles el favor de convertirlos al... Sí, todo se hace de muy buen... Por eso nosotros somos católicos. Si hubiéramos sido conquistados por musulmanes, seguramente ahora tendríamos mezquitas y no iglesias católicas. Y si hubiéramos sido conquistados por los chinos, de pronto seríamos budistas, o de pronto seríamos animistas, o de pronto seríamos hinduistas, no sé. La Iglesia Católica, la religión católica es una de las más grandes del mundo, pero no es ni la más grande ni la más antigua. Y por eso la Constitución y los países que como el nuestro son laicos, le dan a la gente el derecho de expresar su religiosidad de acuerdo a la religión que tenga mientras esté dentro de la ley, cosa con la que yo estoy muy de acuerdo, espero que ustedes también. En medio de ese marco, pues está dando una batalla en lo que tiene que ver con las uniones o los matrimonios del mismo género, los matrimonios homosexuales. ¿Por qué? Pues porque los homosexuales o las parejas homosexuales quieren tener derechos a casarse, a conformar una familia. Y esto para los religiosos, de no solo el catolicismo, sino el cristianismo y de otras, es un despropósito y un pecado. Pero ahí es donde entramos a preguntarnos, ¿y ahí quién debe juzgar? Porque uno es el juicio divino cuando uno se muera, pero acá en la tierra nosotros nos rige es la Constitución colombiana y la ley. Con ese preámbulo, ahora vamos a esta otra parte de la historia, donde les contamos cómo la Procuraduría está empeñadísima en impedir que los matrimonios homosexuales se lleven a cabo o en inclusive invalidar los que ya sucedieron, tomándose inclusive, oyendo inclusive, podría decirse, más allá de la Constitución. Aquí sigue este informe. Mientras la comunidad LGTBI lucha por tener los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales para casarse sin conformar una familia, la guerra que les ha declarado varios sectores de la iglesia y la derecha se ha convertido en el caballo de batalla de políticos en campaña, sectores conservadores, sacerdotes, pastores, la Procuraduría y uno que otro oportunista. Los ataques a la población LGTBI y su lucha por reclamar derechos civiles ha ido desde la discusión jurídica hasta la persecución laboral, la discriminación, la satanización, el estigma social y en episodios muy extremos, la limpieza social. Según el artículo 13 de la Constitución colombiana, nadie debe ser discriminado. Literalmente dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. En este escenario,
resulta más que paradójico que mientras el caso del sacerdote padre de la patria pone en la picota pública a hombres que ocultan su orientación sexual bajo una sotana, en Colombia hoy un sector del Estado, encabezado por la Procuraduría, liderada esta por el controvertido Alejandro Ordóñez, miembro del Opus Dei y de algunos de los sectores más radicales del catolicismo como la Iglesia Lefebrista, que entre otras cosas niega el holocausto judío, unido con toda la institución católica y cristiana, quieran ir más allá de la ley y la Constitución para evitar que se realicen los matrimonios igualitarios, pero mantengan un perfil más bien bajo hacia la pederastia y los escándalos de homosexualidad alrededor de la misma Iglesia y sus sacerdotes. La situación ha llegado al extremo en el que la Procuraduría podría estar excediendo sus facultades y faltando a la ley y la Constitución al tratar de imponerle una agenda ideológica y religiosa al país. Las últimas muestras de esta arrogancia institucional se dieron durante el matrimonio de dos ciudadanos colombianos homosexuales, Julio y William, una celebración que terminó pareciendo una escena de una novela mexicana protagonizada nada más ni nada menos que por el procurador judicial Gustavo Trujillo Cortés. En el país todos los días se llevan a cabo uniones de este tipo, pero a diferencia de las que se celebran en las iglesias, notarías o juzgados, la que se efectuó en el Juzgado 48 Civil de Bogotá el 20 de septiembre contaba con este ingrediente particular, la presencia del procurador judicial. ¿Qué pasó? Llegó el procurador cual novelón, y tomó la palabra durante 2 horas en la audiencia de matrimonio del 20 de septiembre. Es un abuso. Póngase en el lugar cualquier padre de familia que al matrimonio de su hija, de su hijo, llegue un funcionario a hablar durante 2 horas porque sí, atravesarse. Este adalid de las buenas costumbres, de la justicia y de su credo, ha estado presente en varias uniones de parejas del mismo sexo y valga aclarar no como invitado, sino como opositor a este tipo de uniones que pretenden llevar a cabo dos personas de manera libre, amparadas bajo el fallo de la Corte Constitucional que les permite tener una vida conyugal si así lo desean. El argumento que la Procuraduría esgrime es que resulta inaceptable que los jueces y notarios, en su papel autónomo que les confiere la ley, admitan este tipo de uniones utilizando las figuras de matrimonio o civilmente casados. Cuando hice el estudio de la petición que me elevaron las personas que quisieron llevar ese asunto en este juzgado, les cuento que traté de buscar la mejor forma de administrar justicia y llegué a la conclusión que la única manera era emplear la palabra matrimonio. Sé que ha causado algún tipo de resquemor en la sociedad, pero pienso que es lo que resulta conducente y pertinente, tanto jurídicamente como desde el ángulo de la interpretación que se hace del caso concreto. Para impedir que esto se dé, la Procuraduría estaría aprovechándose en una de las herramientas que tiene el ciudadano de a pie, como usted o como yo, para hacer valer los derechos constitucionales que tenemos, la tutela. La Procuraduría con esta acción de tutela no está defendiendo a nadie en particular, la Procuraduría está defendiendo su opinión jurídica. Y lo que está produciéndose con esta tutela es, este juez de tutela lo que hizo fue dejar sin protección a una familia. Y yo quiero que la gente entienda y que se imagine qué pasaría si su matrimonio o su familia fuera anulado por un juez de tutela que ni siquiera los conoce y que ni siquiera los escuchó durante el trámite de tutela. Fue precisamente a través de este instrumento legal que la Procuraduría pidió la anulación del matrimonio entre Julio y William y que fue aceptada por el juez 39 civil del circuito, poniéndole fin a 13 días de matrimonio. Y obviamente no podrán borrar los 27 años que estos dos hombres han batallado juntos como pareja. Estamos en una lucha contra los poderosos, muchos matrimonios se han realizado en Colombia en el último mes, nos toca tenerlos ocultos, protegiendo casi clandestinamente para protegernos del mismo Estado, para protegernos del órgano que debe proteger nuestros derechos, los derechos humanos, los derechos ciudadanos, está persiguiendo. En lugar de garantizar que se protejan nuestros derechos. El procurador hoy es casi como un monarca general de la nación. El procurador tiene que tener controles institucionales. El procurador no puede seguir persiguiendo impunemente los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas sin que el gobierno nacional, sin que las cortes y sin que el Congreso y la ciudadanía actúen pidiendo que se protejan los derechos fundamentales y no que se persiga de la manera que lo hace. ¿Por qué hoy en Colombia, luego de que la Corte Constitucional reconociera los derechos de las parejas del mismo sexo, no se puedan realizar estas uniones matrimoniales?
¿Acaso no tenemos los mismos derechos como dice la Constitución? ¿O seguimos viviendo en una sociedad que nos etiqueta como ciudadanos de primera y segunda categoría? La Corte Constitucional mató el tigre y se asustó con el cuero. La Corte Constitucional en una sentencia muy interesante dijo blanco es, gallina lo pone y frito se come, pero no utilizó la palabra matrimonio. Quedó sujeta a interpretación. ¿De quién? De los jueces. Cada juez de nuestro país, según su leal saber y entender, lee la solicitud y analiza, y él interpreta si procede el matrimonio o no procede el matrimonio. Yo creo que tanto el Congreso de la República como la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de garantizar la igualdad en el matrimonio. Porque si una institución en una democracia es discriminatoria, como es la definición del matrimonio que defiende la Procuraduría, es una democracia incompleta. Las instituciones jurídicas tienen que ser iguales para todos los ciudadanos y no pueden existir discriminaciones en el derecho de familia. Él es Javier Suárez, uno de los coautores de la tutela que tumbó el matrimonio entre Julio y William. Ferviente admirador del procurador y representante legal y presidente de la Fundación Marido y Mujer, fundación que se creó justamente para oponerse de frente a este tipo de uniones. Para Javier, los argumentos por qué oponerse al matrimonio entre homosexuales son claros. El matrimonio es aquel que está configurado por el varón y la mujer. Todo lo que sea contrario, tenemos que hacerle ver a la sociedad, a la opinión pública, que no es legal, que no es lícito, que los jueces de la República y que los magistrados de la Corte Constitucional no pueden pretender por vía de jurisprudencia y sentencia contrariar la Constitución y contrariar la ley. En esto, Javier Suárez coincide perfectamente con Marco Fidel Ramírez, este controvertido concejal bogotano de base cristiana, quien también defiende el matrimonio como la unión entre parejas de diferente sexo y que ha atacado de muchas formas a la comunidad LGTBI desde su cargo. Es que tenemos que entender una realidad en Colombia. El 95% de los colombianos somos católicos o evangélicos. Defendemos la familia en armonía con el mandato constitucional. La pregunta mía es, ¿debemos aceptar que el 3 o 4 o 5% de la población LGBT, con criterio de dictadura de la diversidad sexual, nos obliga a replantear la Constitución y el Estado jurídico colombiano para su acomodo particular? Cada sector tiene su opinión, pero hay que recordar que Colombia es un Estado social de derecho que garantiza que todas las personas, sin importar la raza, religión o sexo, convivan en igualdad de condiciones. Y por ser un Estado laico, no se puede imponer lo que una persona en nombre de la religión considere lo que es correcto. Es más, actualmente, en el mundo, los pocos estados no laicos que quedan son países extremistas musulmanes, entre los cuales están, por ejemplo, el Estado talibán, Sudán, o sea, la quinta esencia del fanatismo religioso. Si existiera un Estado católico que el poder viniera de Dios, pues básicamente no existiría democracia, no existiría votaciones populares, no existirían derechos fundamentales. Es básicamente retroceder muchos siglos en la historia de la teoría política. Y yo creo que esas ideas del procurador son ideas que son contrarias a la democracia liberal. De hecho, el procurador dice que la democracia siempre tiende al comunismo. Todas las ganancias en libertades fundamentales para el procurador son vicios que ha traído la democracia. ¿En qué momento llegamos a la discusión si la unión homosexual es o no un matrimonio? ¿Qué diferencia hace en el papel la palabra matrimonio? ¿Acaso no se comparten los mismos deberes y derechos que las parejas heterosexuales cuando conviven bajo un mismo techo? Según Javier, lo que se debería acordar frente a un juez para formalizar este tipo de uniones se llama contrato civil. Algo así como lo que hacen dos personas cuando quieren conformar una empresa o una sociedad. El contrato civil es la respuesta más adecuada, la más lógica para las uniones homosexuales porque les garantiza en concreto los siguientes beneficios. Primero, se pueden afiliar a salud. Segundo, por consiguiente, la afiliación a pensión. Tercero, si una de las parejas muere, puede la otra pareja heredar el patrimonio. Cuarto, se puede heredar la pensión. Quinto, hay un reconocimiento jurídico de esa convivencia de dos hombres o de dos mujeres. Y me parece que ahí ya queda subsanado el déficit que tanto alegan tener las parejas homosexuales. Pero si se utiliza la palabra matrimonio, la cosa cambia por un detalle fundamental que a los ojos de personas como Javier Suárez es lo único que lo puede validar. El matrimonio, dice el Código Civil,
entre otros requisitos se requiere que es para la procreación. Ningún varón le podrá hacer un hijo en las entrañas a otro varón, por más ejercicio sexual que tenga, así de claro. Una concepción para algunos bastante retrógrada y conveniente si se toma en cuenta que hay parejas heterosexuales, es decir, hombre y mujer, que por acuerdo deciden no tener hijos o simplemente no los pueden tener. Nadie los puede obligar. De ser así, ¿será que el procurador pondrá acciones de tutela para anular los matrimonios que decidan no tener hijos? Es más, la misma Corte Constitucional dice que la familia no se compone solo de mamá, papá e hijos. Nosotros lo que defendemos es la familia de todas las personas, de la madre soltera, de la pareja del mismo sexo, de las personas divorciadas que se vuelven a casar, de las familias reensambladas, de las familias indígenas, de las familias negras. Es decir, el discurso de las familias diversas es un discurso que protege todas las familias sin discriminación y no una única forma de familia que quiere imponerse con la espada y la cruz por parte del procurador. Pero como todos sabemos, Colombia tiene un Congreso incapaz de llamar las cosas por su nombre o de tirar la pelota cuando esto no le conviene electoralmente o no le van a dar puestos. ¿O cómo se explica que en los 2 años que le dio la Corte Constitucional al Legislativo no fueron capaces de determinar si la unión entre parejas del mismo sexo se pudiera llamar como se llaman todas las uniones que se hacen entre parejas? Matrimonio. Se pasaron entre ellos la papa caliente, se hicieron los de la vista gorda y le sacaron, como dicen, el cuerpo al asunto. Quien no entiende este tipo de proyectos casi siempre es una persona inculta, bruta, que no es capaz de entender cuál es la modernidad del mundo para dónde va, ni la igualdad. Casi siempre este tipo de proyectos tiene el atavismo cultural y sobre todo el religioso. Y son tan hipócritas que algunos de ellos dicen, no, esto no tiene nada que ver con lo religioso, pero repiten exactamente lo que repetiría cualquier curita de cualquier iglesia en nuestra parte rural. ¿Se referirá de pronto el senador Benedetti a que en el Congreso muchas veces lo que se ventila a la opinión pública va en contravía de lo que se negocia a puerta cerrada? Un claro ejemplo sería el del ilustrísimo expresidente del Senado, Roy Barreras, quien ante los medios de comunicación defendía los derechos de la comunidad LGTBI. Sí a los derechos civiles, que nadie discrimine a la comunidad LGTB, que es una comunidad positiva y una comunidad pacífica y democrática. Mientras le hacía promesas a la comunidad cristiana para hundir el proyecto, como lo afirmó en entrevista John Rodríguez, pastor de la comunidad Misión Paz a las Naciones. El senador me hace, en ese tiempo era aspirante al Senado, ¿no? Su deseo de compartir sus ideas con la comunidad. Yo le digo, bueno, para compartir las ideas, más que ideas y proyectos, queremos saber que estamos coincidiendo en el tema de familia, en el tema matrimonio, en el tema de sensibilidad social, de trabajar realmente por la comunidad necesitada y que ese tipo de sentir y coincidencias queden por escrito. Este es un tema que tiene contradictores por cuestiones religiosas, políticas o culturales y al que nadie se atreve a meterle el diente por miedo a ser juzgado o salir quemado en la hoguera electoral o que le abran un proceso en la Procuraduría. Porque acuérdense que a estas alturas ya está encendida la maquinaria política en todas las regiones del país para elegir al nuevo Congreso. Y una papa caliente, como lo es defender el matrimonio gay, puede resultar en menos votos en un país de mayoría católica si es que alguien tiene el valor de acogerlo entre sus temas de campaña. Mientras esto ocurre y pasa el tiempo, muy seguramente la tutela que anuló el matrimonio entre William y Julio tendrá que pasar por varias instancias antes de tener un fallo que finalmente diga si su unión es o no un matrimonio. Esta decisión de este juez que ordena lo anterior es susceptible de otro recurso, que es ante el Tribunal Superior. Entonces se irá en impugnación, el Tribunal Superior tiene un tiempo para fallar y allí podrá decir si confirma o revoca la decisión que se tomó acá en primera instancia. Después de que falle el tribunal en un sentido o en el otro, siempre se va ese expediente a la Corte Constitucional en una eventual revisión. A estas alturas del debate, los jueces y los notarios de Colombia deben determinar si unen o no en feliz matrimonio a los colombianos que así lo deseen, a la luz de lo que dice la sentencia C-557 del 2011 y para la cual los jueces y notarios tienen dos interpretaciones. Una, como hay una discriminación para los homosexuales, para las parejas del mismo sexo, en el sentido de no tener un tratamiento igual
al que se les da a las parejas heterosexuales. Habría un déficit, llama la Corte Constitucional, un déficit de protección, es decir, una desigualdad. Habría un desequilibrio y un tratamiento distinto cuando no hay razón de ser para que se traten de manera diferente. Al haber un trato discriminatorio, esto quiere decir que ellos pueden unirse en pareja y constituir una familia. Al haber familia, la Corte dice que entonces están en todo su derecho a tener un vínculo solemne, formal, que haga que esa desprotección deje de existir. Entonces se ha interpretado que ese vínculo solemne solamente en la ley civil se puede llamar matrimonio civil para aquellos que están de acuerdo con el matrimonio para las parejas del mismo sexo. La otra interpretación por la que abogan los que no están de acuerdo con esta consiste en decir que como la Corte Constitucional no declaró inexequible el artículo que dice que el matrimonio, artículo del Código Civil que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no lo declaró inexequible, es decir, no lo tumbó, no lo anuló, no lo desapareció del panorama jurídico, entonces el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no es matrimonio para ellos. Eso no puede ser matrimonio porque está vigente el artículo que dice que solamente es entre hombre y mujer. No obstante, para los que defienden el matrimonio como usted y yo lo conocemos, solo entre hombre y mujer, no es válido ningún tipo de interpretación. Le estoy demostrando la juridicidad de que esas uniones homosexuales en la formalidad de matrimonio no son lícitas, no son legales, es un golpe a la familia, es un golpe al tejido social, es un golpe a la Constitución, es falsear la Constitución, es hacer un falso positivo jurídico y me da mucha pena, al mismo tiempo que expreso mi respeto por quienes les parece que por vía de interpretación se podría decir que se puede hacer el matrimonio entre homosexuales, pero uno no puede en Colombia darle el imperio a la interpretación, porque el imperio lo tiene es la Constitución. Bajo este supuesto, la alternativa al matrimonio es la unión solemne, una figura que no está prevista en la ley y que tampoco le garantiza todos los derechos que tiene una pareja que es reconocida como legalmente casada a los matrimonios homosexuales. La unión solemne para efectos legales de un matrimonio no es matrimonio, obviamente. Eso quiere decir que es como algo que llamamos jurídicamente los abogados innominado, es decir, no tipificado, no previsto en la ley expresamente, sino al arbitrio o al deseo de las personas que lo hacen. Entonces yo puedo celebrar una relación contractual con otra persona que no está en la ley y yo digo cuáles son los efectos de esa relación. ¿Cómo es posible y para qué la Procuraduría está exigiendo, a través de circulares y memorandos, la recolección de información sobre las solicitudes hechas sobre matrimonios civiles de parejas del mismo sexo? ¿Para qué? ¿Por qué? Por último, en el caso de Cantor y Castro, esta pareja impugnó el fallo ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. El expediente le correspondió al magistrado Álvaro Fernando García, quien el pasado 23 de octubre tumbó la decisión del juzgado 39. En su fallo, el alto tribunal negó el amparo al derecho fundamental al debido proceso que invocó la Procuraduría, porque según el magistrado, en el ordenamiento jurídico existen otros mecanismos. Como quiera que la acción de tutela, óigase bien, únicamente protege derechos individuales y existe en el ordenamiento jurídico otros medios de defensa judicial con la aptitud y suficiencia necesaria para solucionar la controversia jurídica planteada por la Procuraduría. Habrá de revocarse el fallo de primera instancia para en su lugar negar el amparo constitucional reclamado, dice el fallo conocido por semana.com, lo que quiere decir, otra vez, este matrimonio queda vigente. Bueno, pues hay muchos católicos que dicen, yo sé todas las respuestas, yo estoy en lo cierto, lo que yo enseño es lo cierto. Amé cuando el Papa Francisco le preguntaron acerca de la homosexualidad, dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Yo creo que eso es un punto de quiebre para la reformación. Yo sé que todo lo que está bien, los evangélicos dicen eso, los mormones dicen eso, los adventistas lo dicen, los musulmanes dicen eso. Ellos tienen la prueba, ellos juzgan todo el mundo. No creo que eso haya evolucionado suficiente en términos de lo que la religión realmente es, lo que en el concepto de Dios y el poder de Dios es. Creo que eso está evolucionando y que estamos llegando a eso. Todos tenemos un gran asunto que aprender acerca de la realidad que llamamos Dios y creo que la Iglesia Católica tiene un campo bien vasto para aprender sobre eso. Si alguien viene y te dice que estás excomulgado, pues qué, no importa. Sigue siendo mi conciencia y voy a actuar de acuerdo a mi conciencia.
Ya no somos esclavos, somos libres. Seamos hombres o mujeres, somos libres y lo que nos hace libres es la habilidad para comunicarnos con la realidad de Dios. No porque alguien nos dice que debe ser de esta forma o de esta otra.